Muy bien. Ok, pues miren, hermanos, como se dieron cuenta, sin duda, con la tarea, es un tema muy amplio, el de la iglesia. Entonces, pues no nos alcanzaría la clase ni yo creo que el curso para agotar todos los temas, siquiera bordear superficialmente todos los temas que implican la iglesia. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos tener una noción o un acercamiento primero a lo que es la iglesia. Y miren, como también al ir al Nuevo Testamento, pues prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento tenemos enseñanzas eclesiológicas, tenemos que ir, pues de alguna manera limitando nuestra investigación a ciertos textos. Entonces les voy a compartir ahorita lo que es algunos datos sobre el tema del reino y de la iglesia, solamente de acuerdo a los evangelios. Yo escuché que algunos de ustedes mencionaron ya a Pablo y todo. Pablo desarrolla mucho el tema eclesiológico, pero vamos viendo primero qué es lo que los evangelios han dicho acerca de ese tema. Entonces, a ver, permítanme, ahorita les voy a compartir aquí la presentación. Vamos a ver, nos vamos a limitar a ver lo que es la fundación de la iglesia según los evangelios. No me voy a ir hasta las cartas de Pablo, ni Apocalipsis, ni nada, que desde luego de ahí saldría muchísima más enseñanza. Pero me voy a limitar aquí a que tengan un primer acercamiento de este tema de acuerdo a los evangelios. Ya quedarán ustedes que por su cuenta, si quieren pues ampliar más el tema, sigan investigando en el resto de libros del Nuevo Testamento. Aquí solamente voy a dar algunas enseñanzas que se derivan de los cuatro evangelios. ¿Ok? Entonces, lo primero es que Jesús habló solo una vez de la fundación de la iglesia. Eso sin duda lo pudieron descubrir ustedes en su investigación. Y tenemos el texto fundacional que es Mateo 16:18. Ahora, algo que dijimos que es muy importante también la semana pasada, y aquí lo retomo, es que el tema principal de Jesús fue el reino de Dios. Aquí tenemos un ejemplo en Marcos 1, 14 y 15, pero fíjense, les puse aquí más 100 veces. Y de esto hablamos la semana pasada, que mientras Jesús solamente habla un par de veces y solo en una ocasión, de hecho, a la fundación de la iglesia, el tema del reino de Dios lo desarrolla en abundancia. En más de 100 veces Jesús citó el tema del reino de Dios o reino de los cielos. Entonces, posteriormente, en los escritos del Nuevo Testamento, principalmente en los Paulinos, se va a desarrollar mucho el tema de iglesia, ahí sí se va a mencionar mucho, pero es interesante observar cómo el proyecto, digamos, de Jesús inicia con el tema del reino. Ya más adelante va a venir la iglesia, pero el tema de Jesús no es la iglesia, o sea, al menos no usando ese término. Ya vamos a ver cómo sí se refiere a esta comunidad, pero el término iglesia no es una palabra, no es un término que Jesús mismo haya usado mucho, ¿no? De hecho, solamente en 3 ocasiones lo usó ahí en los evangelios. Entonces, esto es importante de entrada observar. Luego, ya cuando entramos a ver el tema del reino de Dios, hermanos, hay muchas cosas que podríamos decir. Aquí les puse 12 características del reino de Dios. Esto es para que después ya con calma ustedes lo puedan estudiar. Obviamente no nos va a dar tiempo aquí de ver leer los versículos, pero aquí se los he anotado. Entonces solamente leo aquí cuáles son esas características. La primera es que es un reino eterno, es decir, tiene una dimensión en el pasado, otra en el presente y desde luego también en el futuro. Si se acuerdan, decíamos la semana pasada esa frase de Oscar Kuhlman que decía que el reino de Dios es el ya, pero todavía no. Es decir, ya está presente, pero todavía veremos su plenitud o esperamos su plenitud en el futuro. Y desde luego Dios ha reinado también en el pasado. Entonces no podemos decir que es algo que apenas empieza o que está reservado solo al futuro. O sea, tiene todos estos aspectos, pasado, presente y futuro. ¿Okay? En segundo lugar, el reino de Dios es universal.
lo cual significa que abarca tanto la tierra como los cielos, ¿no? Y también ahí tenemos las citas. No se trata de un reino meramente terrenal, como si fuera político o social, ni tampoco de un paraíso meramente en la tierra, sino que también tiene un aspecto celestial, universal, ¿ok? Si es el reino de Dios, pues desde luego debe alcanzar toda la totalidad, digamos, del universo, ¿no? Es interesante que hoy incluso se habla de multiversos. Bueno, si tal es digamos, la organización de los universos, pues aún así deberíamos de entender que este reino debe abarcar todo lo que existe, ¿no? En los cielos y en la tierra. En tercer lugar, es salvación, el reino de Dios es salvación para los sufrientes y los pecadores. Ahí hay varias citas que ahora que las estaba leyendo en la mañana, la verdad son sumamente interesantes. Les voy a pedir que estudien todas estas citas en la semana porque es importante tener todas estas nociones muy claras. Número 4, se ingresa al reino de Dios mediante un renacimiento espiritual. Ahí está la cita. Número 5, requiere fe y arrepentimiento de los hombres. Número 6, demanda justicia y obediencia a Dios. 7, participan en él los humildes. 8, el rey es Dios Padre y Salvador. 9, lo integran gentes de todas las naciones. 10, está en constante crecimiento. 11, es atacado por los violentos. 12, triunfará sobre el mal. Ok, voy a hacer una pausa aquí por si tienen alguna duda o comentario sobre esto que acabo de exponer. Yo, pastor, buenos días. Buenos días. Bueno, Perdón, ¿quién está hablando? Efraín Guerra. Ok, adelante. Yo a lo que alcanzo a apreciar, pues hablamos de si Jesús fundó o no fundó una iglesia, ¿verdad? Pero más que nada, Jesús, creo yo, más que se enfocó en que sus enseñanzas fueran para ser vividas, no para, no para que fuéramos religiosos. Él más sabía que los fariseos eran religiosos, pero eso no quería decir que fueran unas personas de acuerdo a las reglas o a las normas de Dios. Entonces creo yo que Jesús más que nada sí fundó una iglesia, pero a su vez era que buscáramos más la comunión con el Padre en lugar de ser religioso. Ok, Gracias. gracias, hermano. Hermano Enrique, Algo muy especial a lo que estaba yo viendo aquí, las 12 características del reino de Dios. Jesús, para mí en lo particular, yo siento que no fundó una iglesia. Jesús descargó el reino para que conocieran al Padre, para que vivieran la palabra y que la pusieran en práctica, no solamente el que conocieran la ley como lo hizo el joven rico, dijo yo la sé, yo desde muy joven la he cumplido, pero realmente solamente de conocer, pero no de practicar. Jesús lo que quería es que viviéramos la palabra. Entonces, para mí, el Señor descargó el reino de Dios a través de sus enseñanzas para que nosotros la pusiéramos en práctica y posteriormente, pues, fundar una iglesia y seguir compartiendo el Evangelio. Esa es mi participación. ok, me gusta esa palabra que usó de descargó el reino, muy ad hoc con la tecnología de hoy. Tal vez nos faltaría decir descargó de la nube, descargó de la nube el reino de Dios. Pero sí, es interesante cómo lo plantea. Hermano Ricardo, Bueno, brevemente, coincido con la mayoría de los comentarios. ¿Y por qué? Cuando Dios es rey, como dice ahí en uno de los puntos, cuando Dios es el Dios, es el que manda en un reino, no hay
otra que someterse a Dios. Por lo tanto, Él es sabemos que es Dios de todo. Y yo creo que sí tiene mucho que ver con que a veces los hombres nos enfrascamos en cuestiones de las iglesias. Usted se acordará así brevemente, o si algunos hermanos no saben, que casi se divide la iglesia metodista cuando se creó, porque cuando terminó el primer obispado, unos decían, vamos a volver a consagrarlos, y otro bando decía, es que ya está consagrado. Y así, y entonces, y por ejemplo, sectas como los testigos, como los mormones, como lo vimos la semana pasada, la iglesia católica, o sea, ellos, cada quien casi casi se define, no, 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 yo soy la iglesia, y como se ha dicho aquí, a veces hasta llegamos a decir casi casi como un partido político. Entonces, efectivamente, por eso de ahí radica la importancia del reino de los cielos que le fue dado a la iglesia para que la iglesia proclame el reino de los cielos, no mi iglesia. Gracias. Ok, hermano. Gracias. A ver, hermana Nora. Bueno, miren, ahorita que estaba viendo las 12 características, me regreso a lo que es mi tarea. Pues realmente sí sigo la misma postura que la semana pasada, la clase pasada, que realmente Jesús no fundó una iglesia de manera física, ¿verdad? Sino de manera lo que es interna o espiritual con los apóstoles. Y aquí en mi tarea yo puse como referencia al 2 de Tito 2:2, Lucas 10:16 y Mateo 28:19. Y veo que ahorita coincide, sobre todo lo que es Mateo 28:19, con el punto número 6, que dice demanda justicia y obediencia a Dios. Sí, en Mateo 28:19 nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el punto número 9 de las 12 características nos dice, lo integran gentes de todas las naciones. También en Mateo, ¿verdad? Ahí mismo nos hace la mención, discípulos de todas las naciones. Entonces, yo, tengo la firme idea, ¿verdad? De que Jesús no fundó la iglesia, pero sí le pidió a los apóstoles que proclamaran el reino de los cielos. Esa es mi participación, pastor. Gracias. Ok, miren, pasamos entonces a lo que es la iglesia de acuerdo a los evangelios, y como vimos, la palabra no la vamos a encontrar fuera de esos 3 versículos que ya hemos mencionado, pero la idea de la iglesia como comunidad sí la vamos a encontrar, y aquí decimos la iglesia es la asamblea de los hijos del reino de Dios. Y este texto sí se los voy a leer porque además es muy bonito. Es Lucas 12, 32, si lo tienen ahí pueden corroborarlo. Dice, no temáis, está hablando Jesús, dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces ahí vemos cómo se conectan las dos ideas, la idea de esta comunidad de los discípulos de Jesús con la del reino, ¿sí? Entonces no podemos decir que la iglesia es el reino, hay que tener cuidado. ¿Sí? El reino es algo más extenso, más universal, es algo eterno. La iglesia tiene un principio, la iglesia está localizada, ¿no? El reino de Dios no, el reino de Dios es universal y es eterno. Pero aquí dice, Jesús se refiere a una manada pequeña, es decir, en comparación con toda la humanidad, ¿no? Que ha habido desde siglos o milenios anteriores, y la que habrá, y los universos y lo que ustedes quieran, pues la iglesia viene siendo comparada con una manada pequeña. Entonces, pero dice, no teman, ¿verdad? Les dice Jesús, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, por eso aquí estoy sintetizando en esta frase, la iglesia es la asamblea de los hijos del reino de Dios. Ahora miren, aquí les pongo 12 características de la iglesia
según los evangelios. Aquí no me voy a meter en las cartas de Pablo ni nada, porque de ahí saldría mucho más, ni Apocalipsis. Nada más me voy a limitar a los evangelios, ¿ok? Número 1, es una institución divina y humana. Y aquí tenemos el texto fundacional. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. O sea, es la iglesia de Jesús, es la iglesia del Salvador. En ese sentido es divina, pero también es humana, porque dice sobre esta piedra, ¿no? Pedro era una piedra igual que cualquier otro discípulo. Entonces, los discípulos, los apóstoles y profetas nos dicen otra parte, ahí sí Pablo nos va a decir en Efesios, que son ese fundamento de la iglesia. Y luego Pedro va a decir que nosotros también somos piedras vivas. Entonces no tenemos problema con reconocer que Pedro era una piedra, igual que Pablo, igual que todos nosotros. Esa es la parte humana, pero la parte divina es que es la iglesia de Cristo. ¿Sí? En mi iglesia, dice. Número 2, la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Un tema muy importante que es poco tratado en las iglesias. Ahorita más adelante en la clase voy a mencionar, voy a retomar este tema, pero bueno, aquí hay que tenerlo en cuenta. Número 3, es comunión con Cristo. La iglesia es comunión con Cristo y con los hermanos. Ahí está el texto donde Jesús dice, ¿no? Donde están, si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Y luego dice, y donde están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces, ponernos en comunión tanto con Cristo como con los hermanos. La iglesia también se describe en los evangelios como la familia de Jesús. Ahí tienen el texto. También Jesús se refiere a sus discípulos, aunque no se usa la palabra iglesia, pero constantemente habla de sus discípulos. Y aquí tenemos un ejemplo, un texto. Número 6, también se percibe la iglesia en los evangelios como las ovejas del buen pastor. Número 7, como amigos de Jesús. Número 8, siervos de Cristo. O sea, son frases para describir a la iglesia, aunque no se use la palabra, todas ellas se refieren a la iglesia. Número 9, sal de la tierra. ¿Okay? Somos la sal de la tierra. Número 10, luz del mundo. ¿Okay? Número 11, una vid llena de frutos. Jesús comparó a sus discípulos con la vid. Dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o las ramas, y conmigo pueden llevar mucho fruto, sin mí nada pueden hacer. Y número 12, pues también la iglesia son los apóstoles al mundo. Somos enviados. La palabra apóstol significa enviado. ¿Ok? Entonces somos enviados al mundo. Entonces ahí tienen ustedes 12 características de la iglesia según los evangelios. No según Pablo, ni otros textos, ni Pedro, no. Nada más limitándonos a los evangelios, vean cuántas cosas salen. Y estamos viendo que aunque no se use el término iglesia, obviamente todas estas referencias tienen que ver con esta comunidad de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, ahora sí, si aquí tienen alguna duda o comentario, adelante. Pastor, si me permite, habla Enrique. La palabra apóstol, pastor, ¿fue algo que instituyó o que utilizó solamente Jesús para designar a una persona, o se les llama así como usted lo acaba de mencionar, a los que son enviados a llevar el evangelio? Ok, buena pregunta. Entonces, la palabra apóstol significa enviado, de apostoleo, enviar. Entonces, los primeros enviados, los primeros que reciben una misión, digamos, de parte de Jesús, obviamente son sus discípulos más cercanos. Para empezar el círculo de los 12 y después de ahí se abre a los 70, a los 120 y más. Ahí van incluidos hombres y mujeres. ¿Ok? No vamos a entrar mucho en ese tema, pero ahí están todos estos seguidores. Pero después hay una misión también de que todos los discípulos de Jesús, todos los creyentes, somos enviados al mundo. Entonces ahí entramos al tema de la gran comisión, que tampoco la podemos tratar aquí por falta de tiempo, pero ahí vamos todos. Entonces, todos somos apóstoles de Cristo porque hemos sido enviados al mundo. Aquí estos textos que le estoy poniendo aquí, pues van en primer lugar, desde luego, para sus discípulos más cercanos, pero después de ahí se abren y se extiende a todos los creyentes. Entonces nosotros en ese sentido somos apóstoles también. Así que toda esta arenga, digamos, actual de aquellos que se autoproclaman apóstoles, ustedes saben que hay iglesias
actuales donde según tienen sus apóstoles, ¿no? O siguen a un apóstol, o algunos se autoproclaman apóstoles. Bueno, todo esto a veces parte de un mal entendimiento, ¿no? Y cae a veces en una farsa, porque hacen creer a las personas que solamente determinados individuos ungidos son los apóstoles, cuando realmente apóstol, técnicamente hablando, si nos atenemos a la etimología del término, apóstol es todo aquel o aquella persona que es enviado o enviada por Cristo a cumplir una misión. Entonces, apóstol no es el fulano ahí que se para en la iglesia a decir, yo soy el apóstol, no. Apóstol es todo aquel que es enviado por Cristo, ¿no? Al mundo. Ok, gracias. Sí, hermano. ¿Alguien más? Sí, Roberto Cato. También debemos de considerar que una de las características principales por los cuales Cristo mencionó a sus apóstoles es de que aparte de ser anunciadores del Evangelio, son testigos de su resurrección, testigos vivientes de su resurrección. Esa es mi participación. Ok, hermano, gracias. ¿Alguien más? Pastor Marlene, me llama la atención la segunda, dice, tiene las llaves del reino de los cielos. Esta cuestión, esto de las llaves de los reinos de los cielos, está hablando de la iglesia y me Sí. llama la atención, ¿cómo se usa en ese sentido, pastor? Perdón, mi ignorancia o mi pregunta. No, está muy bien, es buenísima esa pregunta, porque la verdad es que el no comprenderla lleva a mucha confusión o a que se ignore totalmente esta autoridad que ha delegado Cristo a su iglesia, y como no se entiende de qué está hablando, mejor se deja pasar de largo, se ignora y no se practica. Entonces, se la voy a explicar en unos momentos más, hermana, justo cuando lleguemos a ese punto en la exposición que voy a hacer en la segunda parte de esta clase. Miren, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Porque el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el ministerio, con los ministerios eclesiásticos. Entonces les voy a compartir aquí en pantalla esto. Sí. Ok, entonces el tema aquí es la cuestión que ya habíamos mencionado, es la siguiente. ¿Es legítima la existencia de ministros eclesiásticos, pastores, sacerdotes, obispos, etcétera? Esta es una cuestión que hoy está retomando, que hoy se está retomando en los estudios de eclesiología, ya que hay diversas voces que critican y desautorizan la legitimidad bíblica de los ministerios eclesiásticos, particularmente los de liderazgo, como son el pastorado, el sacerdocio, el obispado y el papado. Las voces que afirman estos oficios provienen de las iglesias históricas y tradicionales, como la católica, anglicana, luterana, metodista. Las voces que ponen en entredicho o niegan rotundamente dichos oficios proceden de teólogos o comunidades protestantes independientes. Vamos a ver algunas posturas de esto. La primera es la de que Cristo sí estableció ministerios de liderazgo para dirigir a su iglesia. Tenemos la postura católica romana, y aquí leo. Dice, la teología católica hace una clara distinción de los fieles cristianos entre clérigos y laicos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, en la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. Observen ustedes aquí la distinción que hace, ¿no? Entre la jerarquía o los clérigos y los laicos. El catecismo indica de dónde proviene la legitimidad de la jerarquía eclesiástica y cuáles son los ministerios que lo componen. Dice, Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo, cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Dentro de los obispos destaca un oficio en particular que es el del Papa, el cual no solo es el líder supremo de toda la iglesia, perdón, aquí hay un error, el cual es líder supremo de toda la iglesia, así lo explica el catecismo. Dice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la iglesia.
es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia, sobre la que tiene por institución divina la potestad plena, suprema, inmediata y universal. El conjunto de los obispos, incluido el Papa, conforman el magisterio de la iglesia, el cual tiene dos funciones principales: gobernar a la comunidad universal de los fieles y enseñar la doctrina católica. Un dato importante de la doctrina católica es que el magisterio de la iglesia goza de infalibilidad. Esto es que no se equivoca o comete errores en materia de fe. El catecismo lo dice así: la infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman como acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Para completar este apartado sobre la eclesiología romana, cabe mencionar que en décadas recientes ha surgido en las propias filas del catolicismo una corriente que pone en duda la legitimidad de los papas que han sido elegidos desde el Concilio Vaticano II hasta la fecha. A este movimiento se le conoce como sedevacantismo, palabra que deriva de la expresión sede vacante, ya que sostiene que la silla papal o la sede de San Pedro está vacante, es decir, vacía, porque los papas que la han ocupado no son legítimos, pues son obispos que han claudicado ante el modernismo. En realidad, el sedevacantismo no es más que una expresión del ala más tradicionalista de la Iglesia Católica, la cual se opone a todas las reformas instituidas por el Concilio Vaticano II y aboga para que la Iglesia retorne a su estado anterior, como era cuando las misas se hacían en latín. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la postura católica romana sobre los ministerios. Hago una pausa por si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer sobre este tema. Yo, pastor, bueno, de lo que ahorita nos expone, me llama mucho la atención que dice que el Papa no se equivoca. O sea, está diciendo que él es perfecto y que no se equivoca en lo que me imagino yo en lo que dice y en lo que hace. Me parece ahí pues, muy peligroso ese término que ellos tienen. Yo nunca fui católica, no conozco mucho del catolicismo, pero sí me llamó mucho la atención ese término. Ok, es lo que aquí estoy resaltando, lo que se conoce como la infalibilidad. Okay. Tanto del magisterio, cuando está en un concilio, como del romano pontífice, es decir, del Papa. La idea de que no se equivocan en materia de fe. Es un dogma de la Iglesia Católica. No lo enseña la Biblia, pero lo sostienen y lo creen ellos. A ver, hermano Sergio Álvarez, ¿quiere comentar algo? Compartiendo un poco más sobre lo que dice la hermana. Ellos consideran que es el sucesor de Pedro. Y ahí hay una situación de que Pedro, como ser humano, se equivocó muchas veces y tuvo situaciones especiales en las cuales el mismo Pedro no existía la infalibilidad. Entonces, es erróneo desde mi punto de vista que se considere al Papa como una persona que no se equivoca, aunque sean cuestiones de fe. Ok, muy buen punto, hermano. Muy buen punto, excelente, porque si ellos mismos toman a Pedro como referencia, pues el mismo Pedro se equivocó tanto que hasta el Señor Jesucristo lo tuvo que reprender y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Correcto. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Buenos días, soy José Carlos. Nada más para comentar ahí también. Si lo vemos en la escritura, vemos que el único perfecto, el que no se equivocó, fue Dios, ¿verdad? O sea, el Papa es un ser humano, se va a equivocar siempre. Estamos en esta tierra, nos vamos a seguir equivocando, ¿verdad? O sea, ahí está mal, ¿verdad? Porque es un ser humano como usted y como yo, nos vamos a seguir equivocando, ¿verdad? El único perfecto ahí es Dios. Así es. Ok, creo que escuchando este punto, creo que una de las cosas que tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia evangélica es de pronto la idealización al pastorado o al apostolado en nuestros tiempos,
que pensamos que el pastor, que el apóstol tiene como toda la autoridad y que aunque se equivoque, no importa, hay que seguirlo respaldando. Y creo que esta es una cuestión que de pronto tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos, los congregantes visualizan al pastor como alguien perfecto, no como el ser humano que es. De pronto tenemos enseñanzas donde el pastor es la máxima autoridad, pero es como si fuese perfecto. Y creo que en nuestras generaciones, en el caminar con el Señor, debemos tener mucho cuidado para cómo enseñamos a nuestras congregaciones acerca de esta área en la que nosotros o que los pastores son unos humanos con errores, con defectos y virtudes como todos los demás, ¿no? Ok, gracias, hermana Marlene. Muy buena observación. Solo un breve comentario. ¿Podría subirle tantito a su presentación? Donde dice que es que el obispo es la máxima autoridad. Tú lo puedes poner en papel, pero yo que leo mucho sobre cosas católicas o cosas del Vaticano, sinceramente, en la política, en la práctica, no es así. O sea, realmente él no es la suprema, o sea, a él lo pintan, pero no es cierto eso. O sea, desde un punto de vista político o de la institución de la iglesia. En realidad hay muchas corrientes que se están peleando todo el tiempo. Nomás aclaro que no es algo que yo estoy inventando, esto está tomado del catecismo católico. O sea, es lo que ellos en teoría sostienen. Claro que en la práctica es otra cosa. Ok, vamos a ver la postura luterana, miren, esta es muy diferente. Dice, esta iglesia cuenta con un manual que es el Catecismo Menor de Lutero, en el cual se enseñan las doctrinas básicas de una manera sencilla. La exposición se desarrolla mediante preguntas y respuestas. Vamos a ver las que tratan sobre el ministerio pastoral. Y aquí las cito. Por ejemplo, dice en el Catecismo de Lutero, ¿por qué tienen pastor en nuestras congregaciones? Bueno, da varias citas aquí que no las vamos a leer, pero ahí las tienen para que después las chequen. Y la respuesta que da es, nuestras congregaciones tienen pastores porque Dios ordenó que debía haber dirigentes en la iglesia. Y aquí dice el oficio del ministerio público. Otra pregunta, ¿solamente quiénes pueden servir como pastores en nuestras congregaciones? Aquí están los textos. La respuesta, solo los hombres que tienen todas las cualidades que Dios ha establecido pueden servir como pastores en nuestras congregaciones. Viene otra respuesta con otros textos y es solo los hombres que el Espíritu Santo ha llevado a la congregación a escoger pueden servir como pastores de nuestras congregaciones. Llamamiento divino. Tercera pregunta, los creyentes de una congregación, ¿para qué llaman a un pastor? Aquí están las citas y luego la respuesta. Los creyentes de una congregación llaman a un pastor para que predique y enseñe públicamente la palabra de Dios. Hay otra respuesta con estos textos que tienen aquí y es, por causa del orden, los creyentes de una congregación también llaman a un pastor para que bautice y distribuya la Santa Cena. Y una tercera respuesta a esa pregunta es, los creyentes de una congregación llaman también a un pastor para que use públicamente la llave que ata y la llave que desata. Y luego viene una descripción aquí muy interesante que dice, también ahí en el catecismo dice, en las preguntas anteriores hablamos solamente de una forma del santo ministerio, a saber, el oficio de pastor. Sin embargo, Dios ha ordenado el ministerio público en la iglesia. Los pasajes citados mencionan evangelistas, maestros, ancianos y obispos, entre paréntesis, supervisores, además de los pastores. Otro oficio que se menciona en el Nuevo Testamento es el de diácono. A partir de esto podemos ver que Dios no estableció solo un oficio del ministerio público, sino que les dio a los creyentes la libertad de establecer varios oficios para satisfacer cualquier necesidad que puedan tener. Una congregación puede tener solo una persona que sirva en el ministerio público, un pastor, o una congregación puede tener muchas personas sirviéndole, uno o más pastores, maestros, ancianos, evangelistas, vicarios, etc. Lo que Dios dice sobre los pastores es cierto para todos los otros servidores del ministerio público. Cada uno servirá de acuerdo con lo que la congregación lo llamó a hacer.
Las mujeres pueden ser llamadas a servir en cualquier oficio en el que no se les requiere ejercer autoridad sobre los hombres. Cuando las congregaciones se unen en una asociación o en un sínodo para hacer trabajos como la educación cristiana o la obra misionera, podrán llamar personas para servir como profesores, capellanes, misioneros, administradores, etc. Cada uno servirá en su llamado para satisfacer la necesidad especial de la asociación, de congregaciones o del sínodo. Cualquiera que sea la forma del ministerio, todos los que sirven son llamados por el Espíritu Santo por medio de un grupo de creyentes para hacer la obra del Señor. Ok, hasta aquí lo que dice el catecismo. Entonces, las descripciones anteriores han sido elaboradas por el Sínodo Luterano de Wisconsin, Estados Unidos, el cual es de línea conservadora. Y algunos puntos distintivos, aquí se los pongo, miren, de lo que acabamos de leer. Ellos sostienen entonces, esta iglesia, que la iglesia es la que hace el llamado a un pastor. Segundo, que solo los varones pueden ser pastores. Tercero, que los pastores tienen 3 funciones, que son predicar y enseñar la palabra de Dios, oficiar los sacramentos, que es bautismo y santa cena, y usar las llaves que atan y desatan. Luego también dice que existen otros ministerios eclesiásticos, como diáconos, maestros, ancianos, evangelistas, vicarios, etc. De los puntos previos, los que pueden prestarse a controversia con otras denominaciones cristianas son los referentes al llamamiento pastoral, al ministerio de la mujer y al uso de las llaves. Ok, me detengo aquí para sus comentarios o preguntas. Pastor, me está llamando la atención porque dice que a la mujer no la llamó a ser pastora, solamente al varón. ¿Puede haber pastoras? Ya las hay, pero el catecismo dice que no. Bueno, ok, Porque entonces, como lo estamos diciendo aquí al final de la exposición, justamente esos son los temas controversiales con otras denominaciones. Esta iglesia, específicamente este sínodo, que es conservador, no acepta el pastorado de las mujeres. O sea, no, las mujeres nada más pueden ser maestras de niños o de otras mujeres, pero no pueden ejercer un puesto de autoridad sobre hombres, es decir, no pueden ser pastoras, no pueden predicar en la iglesia a toda la congregación. O sea, ningún ministerio que sea de enseñar a hombres o predicar o pastorear a hombres están fuera. Según este sínodo, no estamos diciendo que eso diga la Biblia, estamos viendo las posturas de las diferentes iglesias. Por eso yo en el ejercicio de hace rato les dije, vean en qué ministerios participaban las mujeres. Pero curiosamente, al parecer, nadie me dijo que en la Biblia se mencionara pastoras. ¿O alguien encontró alguna pastora en el Nuevo Testamento? Solo profetizan. ¿Solamente como profetizas? Pues no investigaron bien. Tienen que checar más a fondo su Biblia. Pastor. Dígame. Mire, encontré que una mujer fue designada como ministro en Romanos 16:1. Se llamaba Febe. Es elegida como diáconos. Y esto es para ambos sexos. Sí. Ok, entonces había diaconisas. Sí. Ya mencionaron profetizas también. Bueno, miren, ahorita yo voy a retomar al final estos temas y los voy a explicar, pero quiero que avancemos con el siguiente tema para tener toda la panorámica. La otra postura es que Cristo no estableció pastores para dirigir su iglesia. Miren, les puede parecer rara esta postura o increíble, pero sí la hay. Aunque esta postura es minoritaria, cada vez tiene más seguidores. Es sostenida por iglesias como los Discípulos de Cristo y por otras congregaciones independientes. En Internet se pueden encontrar las ideas de algunos de sus proponentes. Algunos de estos teólogos sostienen que Cristo sí estableció ministerios para dirigir las iglesias, pero que estos no deben ser llamados pastores, sino ancianos. En un artículo titulado ¿Es bíblico llamar pastor a un líder religioso?, el autor, Pablo Sepúlveda, dice que no. Comienza su escrito diciendo que el término pastor tiene una connotación negativa en Ezequiel 34, en donde se habla de los malos pastores.
Pero en ese mismo texto se profetiza que en el futuro solo habría un pastor y que esa es una referencia a Jesucristo. En cuanto a la enseñanza del Nuevo Testamento, dice este escritor lo siguiente, y aquí lo cito. Ya en el Nuevo Testamento no hay prueba que en las iglesias tuvieran un solo hombre funcionando como pastor de la iglesia, porque eso nunca fue autorizado por Dios. Ahora, ¿cómo se utilizaba la palabra pastor en el Nuevo Testamento? La palabra pastor se ve que fue utilizada para describir el oficio y trabajo de un anciano, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Después este autor pasa a citar el pasaje de 1 de Pedro 5, 1 al 5 y hace el siguiente comentario. Así que la palabra pastor fue solo para los ancianos y fue en sentido de descripción de su oficio como pastores, pero no porque eran pastores, sino obispos o supervisores de las iglesias. Y ahí están otras citas. Luego, Sepúlveda señala que los textos de Hebreos 13, 7 y 17, no han sido traducidos correctamente, pues en ellos no se habla de pastores, sino de dirigentes de la iglesia. Otro término que usa el Nuevo Testamento para los dirigentes de la iglesia es el de diáconos, dice este autor. ¿Cómo se les llama a los dirigentes de las congregaciones? Se utiliza la palabra diáconos. Dirigente, ministro, predicador, siervo, servidor, etc. Pero no eran pastores. Ejemplos. El propio Jesús les dice diáconos a sus servidores. Juan 12:26. Si alguno me sirve, diaconé moi, diácono mío. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pablo también no está diciendo que sean pastores, sino diáconos en 1 Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces aquí el ministro sería también, ¿no? Diácono. Sepúlveda indica que los predicadores son siervos y no pastores, pues solo hay un pastor que es Jesucristo. Dice, así que lo que quieren Dios y su Hijo son predicadores servidores, no que se llamen pastores. Hay un solo pastor y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí están las citas. En cuanto al texto de Efesios 4:11, en donde se habla de pastores, este autor lo explica así. Dice, ¿por qué dice pastores? Lo dice en sentido abstracto. Y también dice constituyó igual a pasado. No dijo que sería en el futuro. Y también no era para que todos se hicieran profetas, apóstoles, pastores, etcétera, como los originales, sino es una descripción de cómo había operado Dios por medio de Jesús y el Espíritu Santo en su obra. Como hemos visto, esta postura desautoriza el uso del término pastor para el dirigente de una iglesia, porque considera que no es acorde con lo que enseña la Biblia. Ok, y hasta aquí entonces con este punto. ¿Comentarios o preguntas? No, pastor, perdón, Ricardo Pescador, yo estoy en desacuerdo con lo que dice, aunque él dice que constituyó, es muy riesgoso decir que el constituyó fue en el pasado. No, yo lo interpreto como que sí lo constituyó en el pasado, pero no significa que se quedó en el pasado. O sea, sí lo constituyó para el pasado, presente y futuro. Así yo lo interpreto y siento que con respeto a esta persona, pero es una aberración. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo, Enrique. Ricardo, es que la palabra del Señor es hoy, mañana y siempre. No puede haber un finiquito, decir fue pasado, ya no está establecida. Eso queda para la posteridad, hasta los últimos tiempos, el llamado. Y pues a lo que menciona aquí esta lectura, pues era lo que ellos pensaban, era lo que ellos interpretaban. Yo creo que lo que quería decir Pablo, eso realmente, como dice mi hermano Ricardo, sí es una aberración, pero es el escrito de él y nosotros tenemos que debatir o tenemos que refutar esta palabra. Y a lo que mencionaba ahorita en cuestión a que decía que Jesús a sus servidores les llamaba diáconos como si fueran pastores. Entonces, en San Marcos 16, cuando llegaron a servir al Señor para prepararlo para la crucifixión las mujeres, entonces fueron diáconos también.
Quiero entender esto, porque se dice que ministro se traduce en diácono, y si van a servir, son diáconos, estas mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Cristo. Gracias, pastor. Ok, sí, muy interesante. Bueno, entonces simplemente ahí está la postura, ¿verdad? De este señor, y como él hay muchos que piensan así. Pero yo lo que quiero es que veamos estos tres temas que yo había comentado que son polémicos. Vamos a aclararlos. Primero, el tema del llamamiento pastoral. La iglesia luterana, hermanos, que mencioné, es hasta donde yo sé, es la única iglesia, bueno, no voy a decir la única, porque yo no conozco todas, pero la iglesia luterana es una iglesia que tiene un llamamiento pastoral muy diferente al de la metodista, pentecostés, etc. Para los luteranos el llamamiento pastoral lo hace la congregación, o sea, una congregación literalmente es la que expide una carta para llamar a un seminarista y que éste sea su pastor, o para llamar a otro pastor que esté en funciones en otro campo. Una iglesia local, una congregación, puede expedir una carta y pedirle a ese pastor que venga a ser su pastor de ellos. ¿Ok? O sea, no es un grupo de obispos, superintendentes o jerarcas dentro de una organización los que deciden, mira, tú te vas a esa iglesia, tú te vas a ese campo, tú al otro, no. En la iglesia luterana son las congregaciones locales las que escogen a su pastor. Ellas no aceptan un pastor que les envíe el sínodo, sino que ellas son las que envían cartas a diferentes, pueden ser seminaristas o ya ministros ordenados. Entonces, ya quedará en el que recibe el llamamiento si acepta o no acepta, pero es la congregación la que hace ese llamamiento. Entonces, no sé si ustedes conocían esta modalidad y qué piensan al respecto. No, yo no conocía. Yo no conocía eso, es algo nuevo para mí. Y la base, pues básicamente está en textos como Hechos 6, donde dice que la iglesia se reunió para llamar a varios hombres para el ministerio, ¿no? Dice, bueno, después lo pueden leer para no tardarnos aquí mucho, pero en Hechos capítulo 6, cuando se habla, por ejemplo, de la elección de los diáconos, y luego más adelante cuando se habla de la elección de los misioneros, entonces se ve que es la iglesia la que llama, ¿no? La iglesia es la que está en oración, la que busca la dirección del Espíritu Santo y la que llama. Entonces, por eso ellos, basados en pasajes como estos, dicen, es la iglesia la que te debe llamar, no es un grupo de personas las que te va a enviar al pastor que ellos les dé la gana, sino es la iglesia la que en oración va a llamar a ese pastor, ¿no? Digamos. Hermano Sergio, ¿quiere decir algo? Sí, pastor, nada más, un versículo de la Biblia que nos apoya, Efesios 4:11, en lo que pasó, en lo que acabamos de hablar anteriormente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahí dejo esa reflexión. Hay otras, pero en ese punto. Con respecto al llamamiento, y mencionaba usted la iglesia metodista, al menos cuando yo llegué al seminario por primera vez, el primer requisito que me pidieron fue que yo llevase una carta donde mi congregación, vamos, por decirlo de alguna manera, testificaba en el llamamiento que ellos pensaban, que ellos suponían que tenía yo de parte de Dios para el llamado pastoral. Entonces, creo que ahí podríamos corregir un poquito de que en la iglesia metodista sí existe ese requisito, quizás ya no en el aspecto de a quién te mandan o dónde te mandan, pero para poder entrar al seminario, ese fue un requisito, prácticamente el primer requisito que me pusieron: tráeme una carta de tu congregación firmada por el pastor, donde la congregación testifica que a ojos de ellos hay un llamamiento. Creo yo que eso sigue siendo algo vigente, mas no lo puedo asegurar. Perdón, esa es la explicación. Ok, sí, aquí la diferencia, hermano, es que en el caso de esta postura luterana no hay esa parte subjetiva de que el individuo reciba o sienta un llamado espiritual o algo así. Para ellos el llamado es cuando la iglesia
te llama para que tú seas su pastor, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el otro extremo están todas estas corrientes, sobre todo pentecostales, donde para ellos el llamamiento es como sentir algo, ¿no? En el pecho, o como sentir que Dios te habla y que Dios te dice que quiere que le sirvas. En esta postura luterana no hay ese aspecto subjetivo, místico, digamos. En esta postura luterana simplemente es la iglesia te llama. Si tú estás estudiando y ya estás en tu último año del seminario, una iglesia te puede extender una carta para que tú ya empieces a trabajar a lo mejor los fines de semana con ellos y después ya seas su pastor, o para que terminando tus estudios del seminario vayas y seas pastor de esa iglesia. Entonces, por eso les digo, esta postura es muy diferente de las, Sí, muchas gracias. de las otras iglesias evangélicas. Bueno, ahora, híjole, este tema de la mujer da para muchísimo. Déjenme, me voy primero a otro que es un poquito más menos conocido, y que es el de las llaves, el uso de las llaves, porque ya me lo habían preguntado, ¿no? Entonces, ¿qué entienden? Bueno, primero quisiera escucharles antes de decirles cuál es la postura luterana aquí que le da tanta importancia. ¿Qué es lo que ustedes entienden por el uso de las llaves? Cuando Jesús le dice a Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra, o desatares. ¿De qué está hablando Jesús? A ver, Enrique. Se refiere mucho a la oración. Una de las llaves para poder traer a alguien a Cristo es el conocimiento de la palabra del Señor, la comunión a través de la oración, la intercesión, encaminar y abrirle esas puertas, porque nosotros se nos dio poder y autoridad y potestad para echar fuera demonios. Entonces, se hablan de esas llaves para poder encaminar a alguien a los pies de Cristo y que él pueda llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Ok, ¿alguien más quiere opinar sobre este tema? ¿Qué han escuchado, si es que han oído algo al respecto? ¿O que han Pastor, leído? estoy un poco confundido. Usted mencionó ahí en los requisitos de la iglesia que tenían las llaves del reino de los cielos. Me parece que fue en esa diapositiva. Sí. Entonces estoy confundido. ¿Se refiere a eso? O como dice mi hermano Kikonazo, es más orientado a la oración, a la comunión. Estoy confundido yo. Adelante. No, es que todavía no hemos dado la explicación, solamente lo estoy oyendo. Entonces, quiero escuchar algunas otras opiniones. Hermana Graciela. Hermano, a mí esto de las llaves, me habla mucho de una responsabilidad. Y si estamos hablando de que a la iglesia se le han dado las llaves, está hablando de que la iglesia es la responsable de abrir, de ir y compartir para que la gente tenga acceso en venir a conocer al Señor. Pero muchas veces también es la iglesia, ¿verdad?, la que cierra esas puertas, ¿verdad?, dependiendo de las circunstancias. Pero a mí me habla mucho sobre una responsabilidad. La iglesia tiene la responsabilidad, el cuidado de hacer buen uso, de que la gente tenga acceso. La iglesia tiene que orar, la iglesia se tiene que involucrar, la iglesia como parte del reino de Dios, tiene que esforzarse y tiene que trabajar y ser responsable y cuidadosa de que las almas tengan acceso a la salvación. Ok. Hermana Nora. Sí, pastor, gracias. Bueno, yo considero que lo que es el uso de las llaves lo tenemos de nosotros, ¿sí? Porque sabemos que Cristo es esa de la iglesia, para nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿qué nos corresponde? Dar a conocer o abrir, ¿sí? Que es la palabra, por medio de la palabra, abrir ese reino para todos los demás hermanos, ¿verdad? Que aún no palabra. Y yo considero que la palabra es las llaves, son las llaves. Nosotros las tenemos ahorita actualmente, ¿verdad? Cada uno de los miembros que componemos cada una de las iglesias. Ok, muy interesante y se está acercando mucho a la respuesta. Ok, voy a pasar entonces a explicar esto de las llaves así de la manera más concreta y breve que pueda. Y es lo siguiente, de entrada es entender que sí,
si es un tema importante, ¿no? Si está mencionado en la Biblia, si es bíblico eso del uso de las llaves. Lo que pasa es que algunos no lo entienden y al no entenderlo mejor ni hablan sobre el tema, ¿no? Yo no sé si ustedes han oído alguna vez predicar sobre esto en su iglesia, sobre el uso de las llaves. Pues creo que no, ¿verdad? La mayoría creo que no. O sea, son temas que por lo mismo que incluso, hay que decirlo aquí a las claras, la mayoría de los pastores desconoce o no entiende este tema, entonces mejor no lo toca. Porque si no, pues quién sabe, ¿no? Ahora ya escuchamos unas opiniones aquí, que puede ser la oración, que puede ser el cuidado de las almas, o puede ser también la palabra. Bueno, de alguna manera está relacionado esto, pero vamos a ver primero los textos bíblicos, ¿no? Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, luego el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Ese es un texto, una referencia, ¿no? Ahí. Ahora, otro texto. Está en Mateo 18, versículos 15 al 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Entonces, ahí tenemos otro texto que tiene que ver con el uso de las llaves. Ahí les va un tercero. Este es en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Repito, San Juan 20, versículos 22 y 23, que dice así. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, hablando de Jesús, recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados, les han sido remitidos, y a quienes se los retengáis, les han sido retenidos. Oiga, qué palabra tan tremenda esta, ¿eh? A ver, no sé si algunos tienen otra versión, ¿cómo lo dice en otra versión? Yo estoy leyendo Reina Valera actualizada, que puede ser diferente. Si alguien me lee otra versión, a ver qué dice el versículo 23, Juan 20, 23. Dice, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Oiga, qué tremendo esto. Y está en la Biblia, en su Biblia, no está en el Catecismo Católico, estamos leyendo de la Biblia. Ahora, la Iglesia romana lo interpreta en el sentido de que los sacerdotes tienen el poder para perdonar pecados, ¿no es cierto? Así lo explican ellos. Voy a ver, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Les escucho. ¿Alguna opinión? A ver, Pues Ricardo, ¿tú querías hablar? En gramática hay una cosa que se llama condicional, y el condicional tiene dos ideas, ¿sí? El condicional en gramática es, si se cumple el A, se puede cumplir el B, pero si no se cumple, no se puede cumplir, es la condición. Entonces aquí, para que tú puedas llevar a cabo un tipo de acción de esa manera, primero tienes que estar en comunión con el Espíritu Santo. Y si Él, siendo Dios, te revela algo de esa naturaleza, pues está en tu, en tu ministerio, pasar el mensaje, ¿verdad? Porque uno, como pastor, tiene que generalmente replica el consejo de Dios o la palabra de Dios. Gracias. Okay. Hermana Graciela. A mí me habla ahí donde dice recibir el Espíritu Santo. Me está hablando de un respaldo y de autoridad. Les está dando autoridad. Y también es algo en lo que podríamos decir que se basa el uso de las llaves. Es una autoridad que se les está entregando. Pero ¿autoridad para qué? O sea, ¿qué significa eso de perdonar o no perdonar pecados? ¿Cómo se hace eso? Perdonar o no perdonar pecados. En este caso, bueno, primeramente les decía, tiene el respaldo de Dios.
perdón, el respaldo del Espíritu Santo. Al tener el respaldo y tener esa autoridad para perdonar los pecados, quiere decir que la iglesia está recibiendo de parte de Dios también esa autoridad, válgase la redundancia, hacia donde voy, ¿verdad? De a un pecador decirle que sus pecados ya han sido perdonados, que puede ser restaurado. Ok, hermana, exacto, ha dado en el clavo. Gracias. Miren, aquí está la clave de esto. La autoridad, en primer lugar, se le está dando a todos los discípulos de Jesús, ¿ok? No solo a Pedro, sino ya estamos viendo que se amplía a todos, porque dice que a sus discípulos les dio el Espíritu Santo y les dio esa autoridad. Entonces, como creyentes y más como ministros de Cristo, tenemos una autoridad de parte de Dios, una autoridad del Espíritu Santo para poder declarar el perdón o no perdón de los pecados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es, digamos, ahí el punto de referencia para evaluar esto, para aplicarlo? Es muy sencillo, hermanos. Cuando uno predica el Evangelio, cuando uno predica la palabra de Dios, si la persona que escucha se arrepiente, entonces esa persona tiene abierto, digamos, el acceso al reino de los cielos y uno le puede declarar a esa persona, no que yo a título personal le perdono los pecados, no, porque también dice el Evangelio que los pecados solamente Dios los perdona. No, hasta mismo Jesús lo cuestionaba cuando perdonaba pecados, decía, pero ¿cómo si solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Por qué tú dices tus pecados te han sido perdonados? Nosotros entendemos que Él, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, Él podía perdonar pecados. Pero ustedes y yo a título personal no podemos decirle como los sacerdotes romanos que dice, ego te absuelvo en el nombre del Padre, o yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo. Y dice, no, eso es una herejía, es una barbaridad. Nosotros no podemos a título personal decirle yo te perdono porque la ofensa no es contra mí, es contra Dios. Entonces, pero lo que sí puedo hacer, porque se me ha dado esa autoridad, es que si yo escucho que tú te has arrepentido, entonces yo sí puedo con autoridad decirte que Dios te ha perdonado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy escuchando tu confesión, tu arrepentimiento. Entonces yo te puedo dar la palabra de parte de Dios de que has sido perdonado, ¿sí? Cuando viene una persona afligida por sus pecados, compungida, contrita y humillada, entonces nosotros vamos a restaurar con el Evangelio y le vamos a decir, hermano, hermana, si tú te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Y en ese sentido estamos abriendo el reino de los cielos, estamos usando las llaves para abrir, porque estamos escuchando la confesión del arrepentimiento de esa persona y podemos declarar que sus pecados han sido perdonados por Dios. Pero ahora, ¿en qué momento se usa para cerrar? Pues cuando la persona que está recibiendo la palabra del Evangelio la rechaza, cuando esa persona es soberbia, impenitente, que no se quiere arrepentir, entonces también de parte de Dios le podemos decir, pues hermano o hermana o fulano, mengano, si tú sigues en esa actitud de rechazar, de no arrepentirte, entonces tú sigues en condenación, ¿sí? O sea, podemos también decirle a la persona que sigue condenada, ¿por qué? Porque no se quiere arrepentir. Entonces, en ese sentido, está cerrado, se cierra ahí el reino de los cielos para una persona que no se arrepiente. ¿Se acuerdan que veíamos ahí las características del reino de Dios que se requiere fe y arrepentimiento? Entonces, cuando no hay fe y arrepentimiento, cuando estamos frente a un pecador cínico, soberbio, impenitente, que dice, no, pues a mí me vale, yo así soy feliz y bla, 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 y lo que sea, entonces podemos decirle, hermano, o a la persona, sigues en pecado, sigues en tus pecados y sigues en condenación, porque no te quieres arrepentir. Y ahí se está usando la llave de cierre, es decir, como no se está arrepintiendo la persona, entonces nosotros podemos declarar que esa persona sigue en condenación, sigue bajo el juicio de Dios, porque no se está arrepintiendo, ¿ok? Entonces tiene que ver con eso, hermanos, con la palabra que nosotros, de parte de Dios, podemos decirle a la persona que escucha el mensaje, que escucha el Evangelio, ¿sí? Se arrepiente, entonces viene consolación, viene palabra de restauración. No se arrepiente, entonces se cierra, condenación. No sé si estoy siendo claro, hermanos, si me explico. Está bien. Sí, sí, hermano. Sí, Pastor, está bien, entendido. yo nada más tengo una pregunta. Dentro de este contexto, entonces, ¿qué tan válida es
la confesión que se hace ante los sacerdotes católicos? Esa es mi pregunta. Pues, Soy Roberto Gato. sí. Obviamente, miren, en la confesión vamos a ver los dos aspectos. Por el lado del sacerdote romano, si él piensa que él a título personal puede perdonar pecados, está totalmente en un error. Está equivocado, porque los pecados solamente Dios los perdona. O sea, nosotros no podemos perdonar pecados, pero sí podemos declarar que una persona ha sido perdonada por Dios. Es muy diferente. No sé si podemos ver la diferencia, la distinción. Una cosa es lo que hace el sacerdote católico que dice, yo te absuelvo, o sea, yo te perdono. La pregunta es, ¿quién eres tú para perdonarme si eres un pecador igual que yo? Entonces, no es lo mismo lo que dice el sacerdote, yo te absuelvo, yo te perdono, en el nombre del Padre, el Hijo, no, eso ya es una farsa. Pero otra cosa muy diferente es decir, hermano, hermana, vete en paz, porque el Señor te ha perdonado. Yo escucho tu confesión, tu arrepentimiento, hermano, ya no tengas esos pensamientos de condenación. Dios te ha perdonado. Y ahí sí lo puedes llevar a muchos textos de la Biblia donde hablan de la misericordia de Dios, del perdón, de la restauración. Entonces, sí, eso es muy diferente. Sí podemos declarar eso. Ahora, de parte de la persona, tenemos que reconocer que en muchas personas hay como una necesidad de poder confesar sus faltas con alguien, no solamente con Dios, sino desahogarse, platicar con su consejero, consejera, su pastor, su pastora. O sea, hay personas que están luchando con cosas internas y tienen un sentimiento de culpa muy grande y necesitan sacarlo. Hermanos, por favor, se los pido y por el amor de Dios, escuchen a esas personas. Si les piden, si se acercan a ustedes a decir, hermano, hermana, yo quiero confesarte algo, quiero decirte algo. Me siento muy mal por una situación que estoy pasando, etcétera. Pero, hermanos, les exijo y les pido que ustedes tengan ética moral primero, ética profesional también, y que lo que ustedes escuchen como una confesión de parte de algún hermano, hermana, algún feligrés, eso se queda ahí, entre ustedes nada más. Por favor, nunca seamos tan malas personas de que lo que nos confían estos hermanos, ustedes sea el tema de su predicación el domingo. Qué barbaridad eso, ¿no? Porque hay pastores que hacen eso, hermanos, y yo digo, son unos salvajes, o sea, ¿cómo pueden maltratar así a sus congregantes que les acaban de confiar un problema o un pecado y luego el domingo ahí lo están ventilando en el púlpito? Nomás no dicen los nombres, ¿no? Pero dicen, es que hay hermanitos que andan en esto o que andan haciendo lo otro. Oye, fue lo que te contaron en la semana, qué bárbaro, qué mal, ¿eh? Entonces debemos tener ética y respeto por nuestros hermanos, por nuestros congregantes, hermanos. Por favor, entendamos, y más, si tú eres un pastor de tiempo completo, oye, ellos son los que te sostienen, incluso económicamente, los que te dan de comer. No se vale que uno maltrate así a la gente y que ande uno despepitando o sacando, ventilando todo lo que ellos te cuentan, aprovechándose de una necesidad legítima que tienen muchas personas de desahogarse. Entonces, cuando una persona te diga que se te quiere platicar algo, pues escúchalo. Tampoco caigamos en esa espiritualización falsa de decir, ay, no, hermano, a mí no me digas nada, tú confiésate con Dios, tú háblalo con Dios y ya. Pues seguramente ya lo habló con Dios, pero necesita también desahogarse, necesita contárselo a alguien. Entonces, más bien con madurez y con amor vamos a escuchar a esa persona. Y si vemos que hay arrepentimiento en esa persona, no importa de qué pecado, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Entonces, no hagamos ese teatro también de, ay, hermano, ¿cómo? ¿Usted en eso? Ay, no. O sea, no caigamos en ese fariseísmo, hermanos, en esa hipocresía. Vamos a escuchar con amor y con atención a la persona y si vemos que hay arrepentimiento, vamos entonces a usar la llave que abre y vamos a decirle, hermano, hermana, Dios te ha perdonado. No tengas ya más ese sentimiento de culpa, de condenación. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios te ama, Dios te va a restaurar, Dios te ha perdonado. Y esa persona, hermano, se va a ir libre, se va a ir descargada. ¿Ok? Entonces, esa es la parte, hermano, de la confesión. A veces se necesita, hay personas que lo necesitan, no todos. Hay otras personas que tratan su asunto, su problema, sus pecados con Dios en lo personal, en lo privado, y está bien. Pero habrá otros que te van a buscar como consejero, como pastor, pastora, para desahogarse. ¿Ok?
Pastor, Excelente, pastor. había una pregunta de una hermanita que quedó de responderle al final o a mediados en la segunda parte. Pues era justamente eso, lo de las llaves, el uso de las llaves, ¿no? Cómo se usan. Entonces, de esa manera nosotros estamos abriendo. Cerrando, pues cuando estás frente a un cínico, ¿no? A un soberbio, a un impenitente que no se quiere arrepentir, pues le dices, pues sabes que te quedas igual, o sea, te quedas en las mismas, estás condenado y estás bajo el juicio de Dios porque no te quieres arrepentir. Ahí está cerrando, ¿no? Entonces es la palabra de autoridad que uno puede usar para dirigirse, ¿sí? Es lo que se llama la ley y el evangelio. Con la ley nosotros hablamos, hermanos, del pecado, ¿sí? Pero con el evangelio restauramos. Entonces, para la persona que es soberbia, que no se arrepiente, usamos la dureza de la ley. Pero la persona que ya está arrepentida, con ella usamos la dulzura del evangelio. Hay que saber distinguir esas dos cosas, ¿no? Porque si no la sabes usar, imagínate, viene alguien que ya de por sí se siente mal por sus pecados y le aplicas todo el peso de la ley, oye, pues lo matas espiritualmente. Ya viene sintiéndose mal y le dices, ay, hermano, qué bárbaro, ¿por qué hiciste eso? No, hombre, te vas a ir al infierno y bla, bla, bla. Oye, ya viene ya todo tronado. Ahí lo tienes que restaurar, le tienes que brindar la dulzura del evangelio. Otra cosa muy diferente, si es una persona soberbia, dura de corazón, ahí sí, le aplica la dureza a la ley. Ahí no puedes llegar a decirle, ah, no, pues Dios es amor, hermano, todo está bien, y amor y paz, y no, ahí sí tienes que usar la ley. Pero hay que saber cuándo y con quién, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la consejería, porque en el caso de la predicación, ahí tenemos que usar las dos cosas, la ley y el evangelio. Sí, Porque ahí sí tenemos un público heterogéneo, ahí no sabemos en qué condición vienen todos. Entonces ahí, además, todos necesitamos escuchar tanto la ley como el evangelio. Entonces, en un sermón bien completo debe incluir su parte de ley, donde denunciamos el pecado, pero también la parte del evangelio donde hablamos del remedio, de la solución. Porque de qué me sirve que nomás me digas cuál es mi problema, o que me digas que estoy en pecado si no me das la solución. Es como ir al médico y que nomás me dice de que estoy enfermo y no me da el remedio, no me da la medicina. Y dices, oye, pues ¿tú para qué me sirve? Entonces, lo mismo es en la iglesia. No seamos esos pastores legalistas que solamente hablan del pecado, el pecado, el pecado, y nunca me das esperanza. Nunca me dices cuál es la solución, solamente condenación, condenación y condenación. O el otro extremo, pura gracia y puro amor y todo lindo y viva la vida y todo eso, y nunca me señalas también mis errores. Entonces son las dos cosas, ley y evangelio. Muchas gracias, pastor. sí, pastor, pudiéramos decir que en lugar de utilizar el término perdón, no sé, sería algo como, ok, aceptación de las declaraciones del hermano o la hermana, algo. Yo considero, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Yo considero que ahí va a depender ya el comportamiento de la persona que hizo esas declaraciones y sabemos que esto va a ser algo subjetivo. Solamente, ¿verdad? Yo voy a saber cuál va a ser mi comportamiento, pero muchas veces la persona que habla es lo que está buscando dentro de lo que es el templo, la iglesia, ¿sí? La aceptación, porque como lo menciona usted ahorita, en ocasiones nos sentimos tan mal o tenemos la necesidad de confiar, de hablar con alguien, y yo creo que el templo es, o el pastor en este caso, es el mejor confidente que pudiéramos nosotros tener, ¿verdad? Pero también el pastor mismo va a estar bien, tiene esa responsabilidad también de que debe de estar viendo cuál es mi comportamiento. Y en un momento dado, ¿verdad? Si yo vuelvo a caer en esa soberbia también que algunas veces se presenta en nosotros como humanos que somos, ¿sí? Yo creo que él debe nuevamente de tratar de encauzarme, ¿sí? Ahorita que usted nos estaba dando estos ejemplos, yo al pastor lo visualizo, vaya como si son los ojos de Jesús aquí en la tierra. Gracias, hermana. No sé si alguien más quiera. Sí, pastor. Adelante. Sergio, gratitud a Dios y gratitud a usted, porque si solamente hubiese escuchado esta última parte de la clase, yo doy por bien utilizado
el esfuerzo que tuve que hacer para estar con ustedes en la clase. Gracias. Dios. Gloria a Dios. Hermana Graciela. Sí, en relación a todo lo que estamos hablando de la iglesia, me acordé de un libro, se llama El propósito de la iglesia, ayudar o dañar. Lo leí cuando estaba soltera, hace muchos años. Sí los recomiendo y habla precisamente de todo esto, lo importante que es que la iglesia no condene, sino que la iglesia muestre la misericordia de Dios, que la iglesia manifieste el amor y el perdón, que la iglesia entienda, o sea, entendamos que somos pecadores y que también hay otros pecadores que necesitan ser abrazados y alcanzados en misericordia para poder ser sanados, restaurados y salvados. O sea, la iglesia tiene que entender eso. El problema de hoy en día con la gente es que mucha gente no quiere venir a la iglesia porque se sienten condenados y señalados. Yo ahorita actualmente estoy trabajando en una maquiladora. Tengo compañeros cristianos y hace poquito en esta semana una compañera mía me decía, de mi otro compañero, dice, ¿sabe qué, Chelita? Dice, este hombre, dice, cuando se sienta con nosotros, nos dice muchas cosas en las que estamos mal, porque se sienta con una que es testigo de Jehová y con otra que es católica retirada, porque ella dice que se decepcionó de la iglesia católica. Dice, pero él nos condena, nos señala, nos dice muchas cosas. Dice, y a mí me hace sentir muy mal. Y ella platica mucho conmigo, me ha tomado mucha confianza y me dice, no me siento igual que con usted. Dice, usted dice, yo le he platicado todos los errores y los aciertos que he tenido y siento la confianza. Dice, porque usted no me señala y no me juzga. Dice, usted me escucha. Y dentro de cada vez que usted me escucha, usted me hace sentir que sí es cierto. Dice, la he regado. Dice, he cometido errores, me he equivocado mucho. Pero Dios, dice, usted me ha hecho ver que Dios ha tenido misericordia de mí. Y que Dios de veras, dice, me ha librado de muchas que yo no había visto, muchas cosas que yo no había percibido. Entonces, la iglesia, el propósito debe ser, claro, que ayudar, pero muchas veces en vez de ayudar, dañamos, ¿verdad? Y es aquí la importancia del uso de las llaves, o sea, la responsabilidad que tenemos, la autoridad que tenemos, ¿verdad? Pero con esa autoridad viene una gran responsabilidad, ¿verdad? De atraer a la gente, no de cerrarle las puertas y condenarlos y mandarlos al infierno a la primera, sino a recibirlos, atenderlos, ¿verdad? Ejercer esa responsabilidad y esa autoridad, ¿verdad? Con el respaldo de Dios, pero mostrándoles la misericordia, la compasión que tanto necesitan. Es lo que Jesús nos enseña. Jesús habló con prostitutas, Jesús trató con adúlteras, entonces Jesús ahí nos está mostrando abiertamente el propósito que tenemos, o sea, amar y escuchar y abrazar a la gente para que se puedan arrepentir. Bueno, gracias hermana por su participación. Entonces, nada más redondeando este punto, para que quede claro, entonces cuando hablamos de las llaves, estamos hablando del buen uso de la ley y el evangelio, ¿ok? Si quisieran ponerlo así en una frase, las llaves tienen que ver con el buen uso de la ley y el evangelio. La palabra de la ley y del evangelio, ¿no? Ya expliqué, se usa la palabra de la ley con el pecador soberbio, impenitente, y se usa la palabra del evangelio con el pecador contrito y humillado, ¿no? Es decir, con el arrepentido. Y nosotros tenemos esa autoridad para, según la confesión de la persona, poderle declarar o no que sus pecados han sido perdonados. ¿De acuerdo? Hermana Rita, ¿quiere decir algo? Pastor, yo le quiero agradecer bastante esta excelente clase porque yo alguna vez alguien enseñó que todo lo que ata en la tierra será atado en el cielo y escuchaba a hermanas que decían, yo ato a Satanás y se queda atado y o sea, había una confusión en real, ¿qué es eso? Y ahorita el panorama está bien claro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Okay. Gracias. Sí, faltó comentar eso que algunos lo interpretan así, ¿no? Como la guerra contra los demonios y todo. Pues sí hay que pelear contra los demonios, pero primeramente contra los demonios que nos atacan a nosotros, ¿no? Con los que andan rondando todos los días nuestra cabeza.
Bueno, miren, hermanos, ya entonces ya nos tomamos media hora más. El tema del Ministerio de la Mujer lo vamos a dejar pendiente, a ver si lo retomamos en la próxima clase hacia el final. Entonces los voy a dejar ahí en puntos suspensivos, como en las series, ¿no? En las telenovelas continuará. Porque lo único que les puedo dar un adelanto es que yo considero y enseño que las mujeres participaban prácticamente en todos los ministerios de la iglesia en los primeros años de la iglesia, ¿no? Y está ahí atestiguado en el Nuevo Testamento. Entonces yo ahí les voy a demostrar mujeres apóstoles, mujeres pastoras, mujeres profetas, etcétera. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya no les tomo más tiempo, hermanos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias por la clase. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga igualmente. Dios les bendiga. Gracias.